Gracias a todos por venir. ¿Todo el mundo habla español? ¿Anyone don't understand Spanish? No, creo que lo podemos hacer en español, ¿no? Si alguien lo necesita, podemos intentar traducir al vuelo lo que haga falta. Bueno, primero, gracias por venir. Vamos a hablar un poquito sobre observabilidad en aplicaciones. Son consejos muy sencillos, pero yo creo que la suma de todos ellos pueden ayudar a que nuestras aplicaciones sean más observables y que cuando haya un problema lo podamos detectar, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Vale, un poquito, vamos a hablar sobre todo de observabilidad, de cómo vía estandarización de endpoint vamos a poder agregar la observabilidad de diversos servicios. Cuando operamos en una empresa suele haber muchos servicios, muchos microservicios y al final no escala ir uno por uno, tienes que poder agregarlos, ¿vale? Hablaremos de logs, trazas, métricas, configuración, Application Performance Manager, monitoring y algunas otras cositas más, ¿vale? Bueno, lo primero es una primera breve definición de observabilidad, ¿no? De andar por casa, pero yo creo que bastante sucinta. Al final es poder diagnosticar rápidamente si una pieza de software se comporta adecuadamente, ¿no? Cuando el software lo construimos como cajas negras, pues es muy difícil saber si se está comportando bien o no y si le pasa algo, dónde está el problema, ¿no? Rápidamente aquí es importante el adjetivo, si hay un problema lo tenemos que saber rápidamente para corregirlo cuanto antes. Y al detalle, ¿no? Es decir, el software suele ser muy complejo, hay muchos subcomponentes, ¿qué parte es la que me está generando el problema para poder tomar una actuación y corregirlo rápidamente, ¿no? Y luego, por último, otro adjetivo que hay por ahí, adecuadamente. Defina usted adecuadamente, ¿no? Dice, es que parece que consume mucha memoria. Bueno, para poder decir eso, tenemos que saber que nuestro software, unos valores de memoria adecuados son entre este rango y este rango, ¿no? Unos valores de CPU, es decir, habrá que estudiar nuestro servicio previamente y definir unos límites entre los que en operación son correctos y fuera de esos límites probablemente allá empiece a pasar algún problemita. Entonces hay que definir también qué significa adecuadamente para cada caso. Bueno, al final, ¿y todo esto por qué? ¿No? Bueno, pues una imagen vale más palabras, ¿no? Es una imagen generada con IA en este caso, pero el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo es tan manido. Cuanto antes sepamos cuál es el problema, antes lo podemos corregir y en un sistema en producción pues se puede ahorrar mucho dinero, ¿no? Cuanto más crítico es el sistema, más todavía, ¿no? Y cuanto más volumen de servicios agregas, más crítico se vuelve una detección temprana de problemas. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos primero empezar por lo sencillo, lo genérico que deberíamos mirar en todo servicio, toda aplicación web, o sería consumo de CPU, memoria, entrada-salida, peticiones por minuto, se suelen poner en inglés, request per minutes, o incluso el número de errores, ¿no? ¿Cuántos errores tengo en la última hora, en la última 15, en ventanas de tiempo, ¿no? Esos son los genéricos. Desde fuera, caja negra, siempre vas a poder medir eso y tienes herramientas como la antigua Nagios y otras más modernas que te instrumentan las máquinas o las máquinas virtuales si estás en la nube y puedes sacar toda esa telemetría e ir controlando cómo se comporta para toda la carga que corras encima de esa máquina. Si te lo llevas a nivel de proceso o a nivel de contenedor, pues vas examinando uno por uno, ¿vale? Pero también es interesante irnos a la parte específica. La parte específica pues ya tiene que ver un poquito con nuestros endpoints. Si estamos exportando un API, serán endpoints, por ejemplo en REST. Si es una web, pues qué parte de la web está siendo más utilizada a partir de URLs y puedes saber un poquito que la carga de tu sistema está caracterizada porque están castigando o están utilizando con mucha más frecuencia, pues no sé, a lo mejor una parte que es para pedir cita en un sistema médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos detectar incluso qué parte está fallando. De 100 endpoints que tengamos publicados, lo interesante es saber que son 2 o 3 los que están teniendo problemas y están saltando una null pointer exception, por decir algo, ¿no? Entonces, eso te está dando la pista muy concreta para indicar a los desarrolladores, oye, el problema está aquí, lo que hay que corregir está aquí, ¿vale? Y del mismo modo que podemos ver dependencias y latencias. De las dependencias hablaremos un poco más. En este caso, con dependencias me refiero a dependencias entre servicios. Mi servicio puede estar desplegado y funcionando muy bien, pero dependo de GitHub, de un servidor de correo y de, qué sé yo, del motor de Google. Si alguna de esas cosas se ha caído, a lo mejor mi aplicación está en modo degradado. Es interesante darse cuenta de eso lo antes posible para saber que a mi aplicación no le pasa nada, pero como dependo de un tercero para enviar correos que no está funcionando, pues los correos ahora mismo no funcionan. Y a lo mejor, ¿qué contramedidas puedes hacer? Pues tener una cola, por ejemplo, para encolar esos correos y darle salida después cuando se restablezca el servicio.
¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que definir un poco las métricas relevantes para cada tipo de aplicación. No es lo mismo una web API, una API que un servidor web o que un proceso cron que corre por las noches para ejecutar tareas en batch, ¿vale? Y al final lo que vamos buscando son anomalías para poder detectar que hay un problema, generar una alerta y que alguien se encargue de esto. Incluso si ocurre a las 3 de la mañana, tal vez haya que despertar a alguien, sacar a alguien de la cama, ¿no? Pues hay que asegurarse de que primero saber quién es el responsable de esta aplicación, quién está de guardia, y entonces ya lo llamas, ¿vale? Para no generar más conflictos de los que ya tenemos, ¿no? Pero a veces hay que despertar a alguien a las 3 de la mañana. Entonces, esto hay que tenerlo bien montado, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Son cosas muy sencillas. Vamos a empezar de lo sencillo a lo más complicado, que tampoco es muy complicado, como vais a ver. Lo primero es visibilidad de la versión, ¿vale? Lo primero es, si yo tengo una pieza de software, ¿de qué versión estamos hablando? O sea, ¿qué has puesto en producción, no? Publicar la versión. Tan fácil como aquí os pongo un ejemplito de si es una web, aquí os pongo un pie de página, como seguro que lo habéis visto 1000 veces en muchas aplicaciones. Puedes poner al pie el número de la versión, de tal manera que si un usuario encuentra un error en tu web o en tu aplicativo o lo que sea, cuando reporta un bug, te dice, y esto lo reporto para la versión 1.3.0, que es, o sea, pues parece una tontería, pero es que te digan que te digan la versión exacta en la que se está viendo el bug, tú puedes decir, no te preocupes, esto está arreglado. En la 1.4 eso ya no ocurre, no se reproduce, está arreglado, ¿vale? Porque muchas veces, si no, estamos jugando al juego de corregir cosas fantasmas que aparecen o desaparecen. Es decir, o sea, un reporte de error tiene que llevar en qué navegador lo has probado, en qué versión te ha pasado, cuándo te ha pasado, en qué entorno, ¿vale? Entendemos que esto pues será producción, pero podría ser entornos previos donde QA incluso te reporta bugs contra ese número de versión. Entonces, si es una web, muy fácil, lo ponemos observable en alguna parte de la aplicación, normalmente es el footer o en una cerca de, pero en algún sitio tengo que poder ver la versión. Si es una API, pues una cosa que funciona muy bien es montar un endpoint público, un get API V1 versión, si lo queremos versionar con V1, pero al final es un endpoint donde yo hago get sin autenticar y me devuelve algo como, estás en la aplicación Nostromo, la versión es la 8.13.37, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, estamos haciendo público y de manera estandarizada cuál es la versión. Si todos mis productos exponen ese endpoint de versionado, yo puedo hacer una auditoría automática. Le digo, meto un escáner de red y le digo, venga, escanéame todas estas IPs, búscame todos los endpoints y llama a todos los adversion y hago el inventario de todo el software corriendo en X máquinas con sus versiones. Es decir, puedes de manera fehaciente, no preguntando a la gente, oye, ¿has desplegado esto o no? La gente puede equivocarse o no acordarse de lo que desplegó. Esto no miente. Esto te está diciendo en la versión que está desplegada, la 37 y no la 38, que es la que tú esperabas. Además, este endpoint lo vamos a utilizar después para algunas cosas. Es muy sencillo de implementar. Al final haces reflexión sobre lo que tu producto, la versión que tenga, y la publicas. Y es más, si lo publicaría de manera pública, es decir, no hace falta protegerlo con contraseña, porque no debería ser un secreto. Si el usuario lo va a ver, pues la versión sería hasta interesante, ¿vale? Por el camino os he dejado un enlace a Semver. ¿Cuántos conocéis Semver? Poquitas manos. Vale, Semver no es más que, lo tenéis ahí en esa URL, es un estándar muy sencillo de nombrar las versiones con 3 numeritos, lo que tenéis ahí. 8.13.37 sería mayor, punto, menor, punto, parche. El mayor cambia cuando rompemos compatibilidad, el menor 13 cambia cuando incrementamos funcionalidad, pero somos compatibles hacia atrás, y el 37, que es el patch, se va incrementando cuando hacemos una nueva versión, por ejemplo, para corregir bugs, cualquier cosa que no cambia funcionalidad ni tampoco la añade, cambios menores, ¿vale? Para un producto final, bueno, pues es informativo para el usuario. Ahora, si eres una librería o un servicio del cual dependen otros, mucho cuidado con el cambio de número, sobre todo el cambio de mayor. Porque si me rompes compatibilidad, hay que avisar a los clientes de que algo ha cambiado y en potencia les puede romper el contrato, ¿vale? Cambiar el 13 hacia el 14 y el 37 hacia el 38 es seguro, y si seguimos esa convención, estamos ayudando a que los demás que dependen de nosotros puedan cambiar su versión de cliente en otra parte del tiempo, en otro momento del tiempo, sin que nos tengamos que sincronizar porque estamos rompiendo un contrato a la vez, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, cuando tienes muchos software desplegado que cada uno
despliega cuando puede, es independiente que esos despliegues sean aislados, independientes y que tengamos compatibilidad hacia atrás con los demás. Una manera de comunicar eso es usar Semver, una manera estandarizada de hacerlo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis sobre estas cositas, me podéis interrumpir al vuelo. Somos pocos, estamos en petit comité y si no, al final también habrá turno de preguntas. Vale, hablando un poquito más de APIs y de endpoints, ¿cuántos conocéis OpenAPI, OpenAPI Swagger? Menos de lo que yo esperaba. Bueno, OpenAPI Swagger es un estándar basado en JSON y YAML para describir API REST. Y es una manera estandarizada de hacerlo. Al principio se llamaba Swagger y después se renombró a OpenAPI y lo adoptó la Linux Foundation. Y es un estándar abierto donde participan empresas que colaboran aquí y nos permite describir nuestras APIs. Esto es útil porque podemos darle esa especificación a una máquina para que genere código cliente para conectar al API o código servidor. El código cliente se llama proxy y el código servidor se llama skeleton. Pero también podemos utilizar esa descripción de las APIs para generar documentación HTML o PDF y que para humanos tengamos descrito cómo están los endpoints y cómo invocar a cada uno de ellos. Entonces, es un estándar de facto en la industria y llevamos como 10-15 años donde todo el que publica APIs que quieran ser interoperables entre distintos lenguajes, lo normal es utilizar OpenAPI. Al final lo publicas, montas un endpoint que se llame Get OpenAPI y publicas tu contrato a terceros. Cuando se hace para software comercial privado de una compañía, normalmente lo despliegas en entorno de desarrollo y preproducción para que otros desarrolladores sepan cómo interactuar con tu servicio y consumirlo. Y en producción lo quitas de en medio, ¿vale? Porque al final es software comercial o no quieres que los malos, los hackers, puedan darles pistas de cómo se utiliza, ¿no? En producción no lo pones, si es un servicio público. Ahora bien, si esta es una administración pública que está dando datos a los ciudadanos y el API es público y quieres que la gente lo consuma, lo publicas del tirón. Publicas el contrato y ahí está abierto para hacer fácil que la gente se pueda conectar, ¿vale? Con OpenAPI tiene esta pinta, para los que no lo hayáis visto. Básicamente te pides una división de OpenAPI, te da una especie de JSON y ahí, aunque está muy pequeñito, vamos a ver si puedo hacer un poquito de zoom. Aquí lo que estamos diciendo, básicamente, ahí, lo he tachado, pero ahí lo que hay es un path que te dice, aquello es un servicio que genera PDF con una serie de parámetros, tienes que pasar esta información para que el servicio te conteste y tienes que vas a devolver ciertos valores. O sea, aquí toda la definición de parámetros de entrada, parámetros de salida, tipos, la seguridad que vamos a aplicar, si utiliza OpenAPI o API Keys o no, la tenemos aquí montada. Ya digo, está la descripción que se puede procesar con herramientas, puedes validar que el contrato es válido, puedes generar un cliente que consume este servicio y es interesante. Pero claro, este YAML, en cuanto empieza a crecer, pues como que no es muy amigable para los humanos, ¿no? ¿Cómo mejoramos esto? Pues simplemente le pasas un preprocesador por encima, hay algunos, el más conocido es Swagger UI, que te pinta este tipo de UI. Seguro que esto más de uno lo habéis visto, este tipo de pantalla, ¿verdad? Esto es una manera visual de pintar en HTML, además dinámico, que esa API me está exponiendo un par de endpoints, que este está expuesto en GET, este está puesto en POST, y que van a permitir generar un HTML, le paso un HTML y me devuelve un PDF, en este caso, ¿vale? Aparte de Swagger UI, tenemos otro que se llama Redoc, ¿vale? Es una librería... Gracias. Redoc es otra librería que también toma OpenAPI y es capaz de montarte este estilo, es parecido al anterior, pero con otro estilo, a 3 columnas. Un diccionario de endpoints, una descripción del endpoint que estás teniendo y ejemplos en la tercera columna. Está bien, bastante amigable para construirlo, ¿vale? Entonces, con estos dos tipos de documentación, pues expones a los desarrolladores cómo consumir tu API rápidamente y utilizarla, ¿vale? Vale. Claro, sobre estos servicios también es interesante en algún momento añadir información de SLAs. Y la parte de SLAs, cosas como, oye, ¿sabéis que GitHub no te deja crear repos más de 60 a la hora para evitar ataques? O, por ejemplo, tienes una cierta API gratuita que está limitada a 5 llamadas a la hora, pero si pagas,
cierto nivel premium, entonces te incrementan la cuota. Ese tipo de cosas es interesante modelarlas y ponerlas sobre tu descripción del API. Entonces, en esta línea estamos trabajando con la Universidad de Sevilla en una extensión de OpenAPI para SLAs, ¿vale? Y en esa web... ¿Perdón? En SLA, gracias por la pregunta, ese Service Level Agreement, son niveles de servicio, son niveles de calidad que defines sobre tu servicio. Por ejemplo, quiero que ese endpoint que estoy describiendo tiene que contestar antes de 2 segundos. Eso sería una restricción de calidad, ¿no? O solo permito que me llames 60 veces a la hora. Estoy poniéndole límites, un rate limit, para controlar que ese servicio se comporta de esa manera. Entonces, tenemos una extensión con la Universidad de Sevilla y que trabajamos dentro de OpenAPI, estamos trabajando ese tema. En esta URL que os pongo por aquí, SLA Metadev Pro, que os la voy a enseñar, tenemos algo de tooling ahí abierto que podéis utilizar. Básicamente tiene esta pinta. Vamos a enseñarlo. Por aquí. Aquí a la izquierda, vamos a hacer un poquito de zoom, a ver si lo vemos. Vamos a ver, perdón. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo, aquí le metemos limitaciones, ahí en esa parte de ahí. Estamos diciendo que el ejemplo de las mascotas, cuando voy a pedir mascotas, solo puedes pedir 1 por segundo como máximo, o 10 por minuto, o que tengo un plan gratuito y un plan pro que te cuesta 5 euros al mes. Entonces, aquí estás definiendo los planes de pago sobre el API, esto seguro que a Telefónica le interesa, y los rate limits de cómo vas a montar tu API. E incluso ahí arriba hay una parte de availability que lo que te dice, esto está disponible de tal hora a tal hora, y a las de 11 de la noche a 12 de la noche cerramos por mantenimiento. O sea, tú puedes incluso publicar el horario de atención al público, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, igual que puedes construir este documento refiriendo a un OpenAPI, puedes validarlo y puedes generar, aquí va a salir una documentación, vamos a ver, aquí la tenéis, donde estamos describiendo los planes con sus restricciones de servicio asociadas a esa definición de OpenAPI, ¿vale? Bueno, os dejo aquí, en esta web tenéis las herramientas, los validadores, los generadores. Además de todo esto, se puede hacer, esta información se puede utilizar también de 2 maneras. Si eres el proveedor del servicio, puedes generar middleware en una capa intermedia como un Nginx o un HA proxy, un balanceador de carga, para controlar esos niveles de SLA y medir que realmente estoy respondiendo en los tiempos de respuesta que estoy prometiendo a mis clientes. Y si soy el consumidor, puedo bajarme esta descripción y puedo escribir ese mismo middleware del lado cliente para comprobar si el proveedor me está dando el nivel de calidad que me estaba prometiendo. Porque Amazon y otros tienen cláusulas de penalización. Te doy disponibilidad del 99,9999 y si no, te devuelvo X dinero, ¿no? Pues tú como cliente te puede interesar medirles la SLA y en el momento en que ellos incumplen, decir, que tenemos una cláusula que dice que me tienes que hacer un descuento porque este mes no me faltan 9, ¿no? Entonces, habilita ese tipo de escenarios, ¿vale? Habilita escenarios, si tienes información de precios, imagina que tengo 2 APIs para mandar correos o SMS. Tengo información de volumen y de precios. A un volumen esperado, esta API es más barata que esta. Pero si me llega mucha carga de trabajo y el volumen se incrementa, a lo mejor decido hacer el switch y empezar a utilizar esta otra. Luego, un entorno de competencia, telcos, a lo mejor podemos decidir usar una telco u otra en función de los precios que tengo y el volumen que espero que voy a necesitar. Y de esa manera tienes un marketplace dinámico donde tu microservicio en tiempo real está decidiendo que mañana voy con Telefónica y pasado mañana me voy a otra porque en precio me interesa, ¿no? Es interesante porque habilita ese tipo de escenarios, ¿vale? Muy bien. Vamos con más temas de observabilidad. Uno muy sencillito, el pulso, el latido, ¿no? Que diríamos en español, el típico ping, ¿no? Este seguro que lo habéis visto muchas veces. Es un endpoint muy tonto, muy sencillo, que llamo para ver si la aplicación está viva. Llamo al ping y responde con un pong. Es así de tonto. ¿Para qué vale esto? Pues para saber que la aplicación no está muerta, básicamente. Y es muy rápido. Esto debería contestar 1 o 2 milisegundos, muy rápido. ¿Por qué? ¿Quién consume esto? A ver, esto es lo típico que el pulso y latido, pues bueno, lo típico cuando estás en urgencias, ¿no? Te tienen controlado el pulso a ver si va latiendo el corazón, ¿no? Pues para un servicio es lo mismo. ¿Quién es el interesado aquí, sobre todo en este servicio? El balanceador de carga.
En un entorno de alta disponibilidad, el balanceador de carga, léase en GIGS, HAProxy o el que sea en hardware, te va a interrogar cada pocos segundos a cada una de las instancias donde corre tu aplicación. Si me está contestando, es que está viva y por tanto le podemos enviar carga. Si no contesta, es que está teniendo algún problema. Entonces dejamos de enviarle carga y hacemos que el balanceo sea dinámico. Si vienen mucha avalancha de usuarios, puedes añadir carga, más servidores detrás, más instancias de manera dinámica y con esta manera controlas cuáles están vivos y cuáles no. En entornos también de contenedores, donde tienes Docker o tienes Kubernetes, lo habitual es tener este servicio de health check, a veces se llama health check o ping, donde básicamente controlas esto. Y el balanceador, en el momento que tu aplicación contesta, con un 200 OK, pues te podemos enviar carga, ¿vale? Hay también servicios muy pesados, unos ejemplos, Java arrancando un ORM o .NET también, puede ocurrir que en el tiempo de arranque la aplicación todavía no está lista para responder. Entonces puedes tener un estado que sea estoy arrancando la aplicación y mientras estoy arrancando la aplicación este endpoint es consciente de ello y devuelve no disponible. Entonces te aseguras que no vas a recibir tráfico. En el momento en que la aplicación está estabilizada y funcionando, ya este ping contesta y el balanceador recibe esa petición y empieza a entregarte carga, ¿vale? Un poquito más allá, un chequeo más completo. Vamos a hablar de un segundo tipo de health check que me gusta más. Este health check ya va autenticado, ¿vale? Porque no queremos que los hackers accedan a este. Este tiene información más confidencial, ¿vale? Le vamos a proteger con un Authentication Basic o cualquier mecanismo de autenticación que queráis, pero solo la gente de operaciones que tiene que acceder aquí va a poder entrar, ¿vale? Una propuesta sería, vamos a llamarlo así, API V1 Health Check, y la idea sería, es una comprobación rápida de la configuración interna y de que mis dependencias son accesibles. Este es lo que, como comentaba, sería securizado. ¿Esto qué me da? A modo de ejemplo, pues cuando yo llamo a ese get, me devuelve un JSON con el nombre de mi aplicación, la versión y una serie de checks extensibles. Y es aquí donde viene la parte interesante. Como os decía antes, si mi servicio depende de una base de datos, unos certificados que tienen que estar instalados en local y un mail server, podéis poner aquí todo lo que queráis, un Mongo, un Rabbit, un Redis, todas las dependencias, incluso dependo de 4 servicios más externos, pues lo que voy a hacer son comprobaciones específicas para llegar a cada uno de esos sitios. O sea, para la base de datos voy a ir a una tabla y voy a hacer el select de la primera fila. Si llego, estoy comprobando que puedo conectar a la base de datos, que llego, que la tabla existe, que por lo menos hay un registro. Estoy haciendo toda esa comprobación. Probablemente me va a costar milisegundos, pero sé que tengo base de datos. Entonces, ese test va a pasar y va a decir, OK. Y además le puedo medir el número de milisegundos que tardo en hacer eso. Para un certificado, bueno, pues lo que estoy comprobando es que en la ruta etc certs están los certificados que necesito, si no, esto no va a funcionar. En caso de fallo, cuando alguien comprueba esto, pues puede decir, oye, si falta un certificado, probablemente lo que hay es un problema de instalación. Acabas de instalar esta instancia, está mal configurada y esto no va a funcionar. Pero le estás diciendo al operador exactamente cuál es el problema que tenemos. Este tipo de health check es lo más parecido a un router, ¿no?, que tienes en casa. Un router tiene el auto-check y se hace una serie de comprobaciones y te dice si hay conectividad hacia el proveedor de telefonía o no, o hay un problema en local con la línea, ¿vale? Entonces, lo bueno de este tipo de checks es que te dice, pues por ejemplo, si el mail server está fallando, como es el caso, lo que os decía, mi aplicación va a estar en modo degradado, pero a lo mejor puedo arrancar y puedo seguir funcionando. Ahora, si la base de datos no funciona, probablemente ya sea un error crítico y mi aplicación no va a funcionar. O sea, depende un poquito, pero categorizar esta información y saber que los desarrolladores tienen que ser conscientes de hacer explícitas tus dependencias. Lo bueno de tener este endpoint generalizado es que cuando tenga 100 microservicios, llamo a los 100 cada 5 minutos, con la periodicidad que queráis, agrego la información y montamos un dashboard. Si todo está verde, vamos bien. En el momento que algo se pone rojo, alguien tiene que echar un vistazo, ver qué pasa y a ver a quién levantamos, ¿no?, de la cama un sábado a las 3 de la mañana para arreglar eso, ¿vale? Al final, da igual el nombre que le pongáis, esto es una propuesta, ¿no?, pero la idea es tener un mecanismo estandarizado en tu empresa para poder recabar esta información de manera periódica con herramientas y detectar dónde está el problema, ¿vale?
Otra muy típica para humanos, no para API, en las páginas de estatus, hace lo mismo. Esta es un ejemplo de un producto que hicimos en otra vida pasada, se llamaba HiPod, y dependía de todos estos. Dependía de Heroku, IBM Bluemix, Closer, GitHub, y teníamos que comprobar con estadísticas cuál es la duración media de que tardábamos en hacer cosas con ellos, para ver si se desviaba mucho o no, si estaba dentro de lo normal o no, si todo está en unos márgenes de seguridad. Health check status verde, pero cuando se caía NPM, y se caía de vez en cuando, teníamos que poner esto en rojo y decir, oye, que a mi producto no le pasa nada, pero no puedo hacer el deploy que me estás pidiendo porque una dependencia ha caído y hasta que no resuelvan su incidencia, pues no. Entonces estás siendo transparente, estás dando visibilidad a tus usuarios y le estás dando un enlace a la página de estatus de NPM donde probablemente se van a explicar con más detalle qué es lo que está pasando y cuándo lo van a recuperar, ¿vale? Entonces, esta es la parte de usuario, la otra con el endpoint es la parte para máquinas, para recabar la información y agregarla, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de logs, ¿vale? Los logs, pues bueno, son todos los datos que podemos generar como traza para saber que nuestra aplicación va funcionando bien, ¿no? Seguro que conocéis Log4j, Log4j, sistemas de traza, Wiston, que al final organizan lo que logaría esa consola, pero en la consola la verdad es que no es poco útil, ¿vale? La consola es útil cuando tienes un servicio y estás delante de la máquina para ver la consola. Lo que se suele hacer en los sistemas modernos es agregar todos esos logs en el mundo de microservicios, sacarlos de la máquina donde están y centralizarlos en un sitio común. Y te vas a productos como Elasticsearch, con Kibana, Datadog, Splunk, Loki, AWS CloudWatch, te los agregan, de tal manera que puedas ir a mirar allí los logs de manera unificada con herramientas unificadas. Claro, durante mucho tiempo los logs se han logado como simples líneas de texto, ¿vale? En el mundo microservicio no es tan interesante el texto como irnos a un log estructurado basado, por ejemplo, en JSON. Un JSON sencillo, donde tengas el nombre de aplicación, el nivel de traza que estás dando, estoy dando un info, un warning, un error. En un momento dado los de debug me interesan para desarrollo, pero en producción no debería haber debug. Lo que estoy buscando es que esté lo más limpio posible en producción, e ir a buscar los fatal, y los error y los warning, si acaso, ¿no? Y ver cuántos se producen y de qué tipo. Entonces, es bastante habitual encontrarse Elasticsearch o alguna cosa de esta similar y la verdad es que con una base de datos están preparados con bases de datos orientadas a series de tiempo, escriben una vez y a partir de ahí los datos se vuelven inmutables y montan unos índices que son bastante rápidos para explorar la información y buscar de tal tiempo a tal periodo de tiempo qué ha pasado en una aplicación, ¿vale? También es interesante recalcar el tema del Correlation ID. En el mundo de los microservicios, bueno, vamos a hablar, en el mundo del monolito, tú mandabas una petición, el monolito lo masticaba y te devolvía. En el mundo de los microservicios, la cosa no acaba en el primer servicio donde llamas. Ese microservicio llama a otro, que llama a otro, que llama a otro. Entonces, para seguir la pista a tu problema, a ver en qué piececita está el fallo, es interesante que el cliente genera un ID único, como un UUID, un numerito único, que es el ticket de la pescadería. Me han dado el 27. Pues el 27 viaja por todo el camino y vuelta atrás, de tal manera que se produce una excepción o hay un error fatal en la petición 27. Podemos correlar todo el paseo y hasta hacer un gráfico de dónde ha habido un problema, ¿vale? Eso es el Correlation ID. Otro tema interesante son las KPIs, ¿no? Las métricas de infraestructura y de negocio, ¿vale? Hay una pila bastante estandarizada en el mundo de microservicios, que es sobre todo Prometheus más Grafana, aunque hay alternativas, pero la más popular es esta. Y al final lo que te habilitan es, de manera muy sencilla, tú expones un endpoint que se llame GetMetrics, solo para la parte de infraestructura, tampoco queremos que esto sea público hacia el exterior, donde tú vas a devolver en formato Prometheus una cosa como esta, 200 OK, te devuelvo texto, y esto es un formato clave-valor, como veis es muy sencillo. Y lo que está diciendo es, vamos a ver, aquí, vamos a hacer un poquito zoom, aquí, fijaros, estas dos valores que tiro por ahí serían KPIs de negocio. Estoy vendiendo cursos online y lo que te estoy diciendo es que he enrolado 237 clientes en la última hora. Es una métrica de negocio que alguien en un dashboard va a querer ver en tiempo real para ver si estamos vendiendo lo que toca, ¿no?
y ver las curvas de qué hora se vende y qué día se vende, ¿no? En Black Friday se vende más que un día que no. Entonces esto se puede ver por aquí. O cursos completados, ¿no? Lo de debajo son más métricas técnicas, ¿no? A nosotros como programador nos puede interesar saber dónde estamos llamando, la carga de CPU. Estas son para administradores de sistemas, pero las dos primeras son de negocio y cada negocio pues tiene sus KPIs que alguien de negocio tiene que definir. Podemos implementar en el servicio, exponerlas y llevárnoslas hacia Grafana para pintar gráficos al final como ese que estamos poniendo ahí, hay un montón de tooling alrededor de Grafana para visualizar eso y hacer cuadros de tiempo real. Incluso alertas. Si tendríamos que llevar 300 clientes enrolados y solo llego a 238, a lo mejor hay que dejar una alerta para avisar a alguien para que revise, ¿vale? Bueno, a todo esto, se van formando, hay un estándar alrededor de todo este tipo de cosas, porque cada fabricante ha ido haciendo un poquito su guerra. Pero se han dado cuenta de que al final todos trabajamos con trazas log métricas, hay un estándar que se llama OpenTelemetry, ahí tenéis la URL, entonces se propone una serie de estándares a la hora de organizar, cómo organizar la información del log, de las trazas, para poder utilizar un motor en los lenguajes de programación con una librería que genere la información de traza de manera unificada, incluso de manera extensible, y luego tú pones tu herramienta que consume y visualiza esto. Esta, por ejemplo, que os pongo, esta es de Honeycomb, y está pintando, por ejemplo, una traza donde ves el salto en cada función y los tiempos que ha tardado. Entonces tú podrías diagnosticar dónde está. Entonces es interesante, por ejemplo, montar trazas cuando algo tarda más de lo esperado, no capturarlas siempre porque son costosas. Pero, por ejemplo, New Relic, para peticiones web de menos de 2 segundos, no traza, no recoge trazas. Pero todo lo que pase de 2 segundos, o el umbral que tú le digas, te recoge la traza y te la genera automáticamente, porque dice, oye, aquí hay un cuello de botella, este endpoint es lento, vamos a ver dónde está el cuello de botella y poder resolverlo, ¿vale? Bueno, otra cosa también interesante que nos da mucha observabilidad es el llamado test de humo, ¿no? El test de humo viene porque todos habéis visto películas de indios y vaqueros, ¿no? Los vaqueros sabían que venían los indios por el humo, ¿no? Por las señales de humo que se hacían los indios, que vienen los indios, ¿no? Pues esto es igual. Hay un framework que me gusta mucho, open source, que se llama Smoke SH. Vale, ahora os dejo la URL de dónde está. Está en open source, en GitHub, y lo extendimos para meterle cores y alguna cosita más que necesitábamos. Y la idea es que es un DSL interno hecho en Bash. Y es muy sencillo, podéis ver que es muy legible, con sintaxis de Bash, ¿vale? Lo que está diciendo es, oye, me van a pasar un origin o una base, una URL, y quiero comprobar que me puedo conectar a esa URL. Esto por debajo usa curl, un cliente de URLs muy sencillito, y lo que te dice es, oye, puedo llegar a esta URL, puedo llegar, y contesta a 200 OK. En la siguiente línea está comprobando que me devuelve application JSON, por ejemplo, que no me devuelve cualquier otra cosa. La siguiente línea está verificando que tengo ping, que tengo versión, que llego al health check y que me devuelve un 401. Eso me está comprobando que está autenticado. Si me devolviera 200, digo, este endpoint no está correctamente securizado, ¿verdad? Después le pongo usuario y contraseña y volvemos a probar. Esta vez tiene que devolver un 200, esta vez me tiene que dejar pasar, ¿vale? Entonces puedes comprobar tus endpoints. La idea de lo que haces aquí es verificar que todos los endpoints están disponibles, no dan un 404, no devuelven un 500, que lo que está securizado, y una vez que paso credenciales puedo entrar y hago operaciones no destructivas. Básicamente hago queries para verificar que el sistema en producción se comporta como toca. Al final, esto devuelve error level 0, indicando que todo ha ido bien. Lo podéis ver como un test de extremo a extremo, pero es bastante rápido. Esto hace 26 checks en 2 segundos y es ideal pasarlo justo después de un despliegue. Si tienes un pipeline de integración continua que ha hecho todas las verificaciones y en el último paso despliega en un entorno que será de test o de producción, lo siguiente que yo pasaría es un test de humo que diga, oye, el despliegue ha ido bien, porque compruebo todos los endpoints y todo está como toca, ¿vale? Otra cosa interesante, cuando uno publica versiones, es mi nueva versión mayor mejora el rendimiento respecto a la anterior. Es lo que yo espero, y otra cosa es lo que la realidad sea. ¿Cómo lo verifico? Pues una cosa que puedes hacer, por ejemplo, con New Relic, que es la que tengo más experiencia, tiene la posibilidad de pasarle los despliegues. La idea es que yo despliego
llamo al endpoint version, que os enseñé antes, saco la versión y le digo a New Relic, oye, tal día, a tal hora, en esta máquina hemos desplegado esta versión. Entonces, solo con esa información, como tiene telemetría de antes y después de ese punto en el tiempo, te puede hacer la comparativa de 2 días antes, 2 días después, 3 horas antes, 3 después, y te dice, ¿está mejorando? ¿Los tiempos de respuesta son mejores? ¿O está empeorando? Veo muchos más errores que antes. Entonces, esa información es muy útil. Es decir, tus propias herramientas de observabilidad aprovechan el endpoint version, y lo bueno de esto es que no es la versión que yo pongo a mano en algún sitio y me puedo equivocar, y como estoy desplegando 7 aplicaciones a la vez, me puedo confundir, somos humanos. Que lo haga la máquina. Por reflexión, cada servicio, cada instancia sabe realmente. ¿Cuántas veces os ha pasado que he desplegado la 8 y le dices al cliente, ya está desplegada la 8? Y luego vas allí y dices, no, esto no es la 8. Alguien no ha copiado los ficheros donde tocaba, o ha pasado algo y sigue estando la versión 7. Entonces, yo no me fío ni de mí mismo ni de los compañeros, pero no te debes fiar. O sea, si la máquina es capaz de hacerlo en automático, te va a decir, no, yo soy la versión 8, soy la versión 7, y lo tienes claro. Vale, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien. Una más, configuración. Hablemos un poquito de configuración para microservicios y aplicaciones. Y los que habéis hecho SPAs, Angular, React, hay un problema cuando compilas la aplicación, es que es nuevamente cómo le inyectas configuración del lado cliente que tiene que ir en el SPA, ¿vale? Si voy a tener varios entornos productivos, al final acabas haciendo varias compilaciones por entorno, y eso no es ideal, no es nada ideal. Hay un patrón que es no tener configuración y que me lo dé el servidor. Y esto es lo que os recomiendo. Básicamente el servidor expone un servicio que se llama spaconfig o similar, y lo que hace es lo siguiente. El navegador, cuando arranca, llama a ese spaconfig con el mismo origin desde donde se descargó. Entonces ahí aparece la URL explícita de donde me estoy descargando las cosas. Paso el origin, paso mi IP, paso los lenguajes que mi navegador prefiere, y el servidor evalúa toda esa información y contesta. El origin ¿es bueno? ¿Está autorizado para cores? ¿Le dejo pasar o no? Primera decisión. La URL me determina, pues por ejemplo, por la URL yo puedo ver que tengo aquí un subdominio que se llama QA, y puedo determinar si soy ordenado, que este es el entorno de QA, el entorno de pre o el entorno de productivo. Y en función de ese valor de la URL, puedo devolverle la configuración que este entorno necesita, porque van a ser distintas por entorno. Por la dirección IP puedo banear gente. Si vienen de China o de Rusia, hoy no los estoy esperando, ¿vale? Detectamos la IP y cortamos. La preferencia de idioma. Si ya me estás diciendo que vienes con un navegador en inglés, pues probablemente te pongo la página web en inglés, y si prefieres español, español. Y al final devuelves algo como esto. Dices, oye, la configuración cliente de tu aplicación React, Angular, Vue, este es tu entorno, QA, aquí está la audiencia para hacer el OpenID, o sea, la autenticación, el servidor donde harías login, el lenguaje con el que vamos a trabajar para los recursos. Incluso te podemos devolver feature toggles, si ciertas características están habilitadas o no habilitadas para la región de la que vienes o para la hora del día que es, ¿vale? Puedes hacer A/B testing con este tipo de cosas. Y poniendo la foto completa, un montaje que me gusta mucho es el navegador no tiene información de configuración como os he enseñado, porque se la trae del servidor, pasa por un balanceador y el servidor te la sirve. Pero es que el servicio, tampoco te debería tener ficheros de configuración local. Cuando tienes muchos, lo recomendable es que uses un producto para centralizar todo eso. Uno que está bastante bien, por ejemplo, es Consul. Si no lo conocéis, echadle un vistazo. HashiCorp Consul, ahora lo ha comprado IBM, donde tienes una base de datos de Key Value Store en alta disponibilidad, donde tienes toda la información para que cuando un microservicio arranca, entra, se registra en Consul y te da toda la configuración de ese entorno. De tal manera que puedes hacer incluso cambios en caliente y sin reiniciar los servicios, tomen configuración en caliente. Incluso tiene otro producto más, que es el Vault, que es interesante para credenciales. Cuando hay en juego passwords y cosas muy sensibles, certificados y demás, pues ni siquiera lo almacenas en Consul, sino que lo pides a Vault, que es un producto especializado con criptografía para gestionar esas claves que son efímeras, duran por un periodo de tiempo y pasado ese tiempo tienes que pedir otra, y todo eso queda auditado y controlado ahí. Para sistemas también que necesiten alta seguridad, vamos, un banco, cosas así, o defensa, es interesante
que el administrador no va a mano y cambia algo en Consul. Tú podrías tener un repositorio Git donde haces tus cambios de configuración y quedan auditados en un Git, tal día, tal hora hacemos el cambio de configuración, eso se sincroniza contra Consul y en ese momento entra en vigor la configuración. Entonces, si hay algún error, se puede deshacer, porque tienes todo el historial de cambios y lo tienes auditado, ¿vale? Por último, quería comentar también, en observabilidad no podemos dejar de comentar los APMs, que son herramientas que nos permiten instrumentar nuestro código y ver qué está pasando. Las fotos que os pongo aquí son de New Relic, pero tenéis lo mismo con Datadog, Dynatrace, Splunk, todas estas, hay unas cuantas más. Básicamente, en la primera gráfica lo que se ve es una aplicación .NET, lo azul es el tiempo de .NET, lo amarillo es tiempo de SQL Server y lo verde son llamadas externas a servicios. Por ejemplo, puedes ver ahí un pico que hay en la base de datos, ahí pasó algo, ahí habría que ver qué SQL estábamos ejecutando en ese momento porque hay un problema. Y ahí rascando un poquito llegas a detectar que hay un SQL que tienes que optimizar, ¿no? Puedes detectar también que no estás utilizando una caché como Redis y que estoy machacando la base de datos una y otra vez. Pues puedes incorporar Redis y verlo. Se ven cosas muy curiosas como que para una petición de cliente alguien me abre 1000 conexiones a la base de datos. Y yo digo, pues no he visto tu código, pero apuesto que tienes un bucle y dentro del bucle abres conexión y así 1000 veces. Entonces, puedes tener esa conversación con el desarrollador y decirle, oye, este código hay que refactorizarlo porque esto no escala, te estás quedando sin pool de conexiones y lo estoy viendo sin ver el código. Puedes ver este tipo de cosas con este tipo de herramientas. Otra cosa interesante aquí en la parte de logs, no se ve casi, pero en la última que hay de logs hay una rayita amarilla. Y el amarillo, en la leyenda, os lo digo yo, significa debug. Debug significa que alguien se ha dejado las trazas de depuración puestas en producción. Mal, ¿vale? Mal. Toque al desarrollador, eso, quítalo de ahí para que veamos lo interesante. O sea, el mar tiene que estar en calma, para que cuando venga la ola la veamos. Si hay 1000 mensajes de debug, cuando viene el fatal, pues no lo veo, está dentro de la marea y no lo veo. Esto es como los 0 errores, 0 warnings, ¿no? Tiene que estar limpio, la casa limpia, para que cuando venga la mancha de verdad la puedas ver. Pues esto es igual, ¿vale? Y lo último es una gráfica de tiempos de respuesta de páginas web. Básicamente aquí tenemos, este ejemplo está entre 30 segundos, y lo normal sería pues, una página que esté funcionando bien menos de 2 segundos, depende del caso, pero lo que te vaya a picos de 30, oye, vamos a investigar qué pasa en esas páginas, porque probablemente hay tareas que hacer. Vale, por último, cuando ya tienes todos estos endpoints montados, podrías ir a una empresa y decir, venga, pues conozco las dependencias, conozco los servicios que tienes, puedo pintar diagramas como estos. Y puedo decir, ¿todo está verde? Todo está bien. Pero si de pronto empieza a fallar el componente D, porque me está dando telemetría de que su health check está fallando, puedo marcar en amarillo toda la cadena de dependencias para decir, oye, que sepas que estos servicios se van a ver afectados. Esto es análisis de impacto, ¿vale? Te vas a ver afectado porque mientras aquello no funcione, toda esa cadena se va a ver afectado. Lo otro no, lo otro sigue verde porque, en principio, como no hay dependencia, no se van a ver afectados, ¿vale? Este tipo de cosas estamos trabajando en ello. Tenemos una herramienta que se llama Orca, que os lo voy a presentar, que no es exactamente esto, pero, bueno, os lo presento. Orca es un editor de Docker Compose. Y tú aquí podrías con la paleta arrastrar y soltar y hacer un editor una descripción de Docker Compose y exportar a Docker Compose y vuelta. Pero aquí la gracia, bueno, para no empezar de cero, es utilicemos un asistente de IA, ¿vale? Que es más gracioso así, y le dices, quiero un blog con MySQL y WordPress. Esto va a ChatGPT, alucina, vuelve y ahí lo tenéis. Tenéis un MySQL aquí configurado con su WordPress, con sus credenciales. Hombre, la password no es la más segura del mundo, pero es una plantilla para empezar, ¿vale? No le podemos pedir. Entonces, si tú exportas esto ahí, tienes el Docker Compose, le haces un Compose App y lo tienes funcionando, ¿vale? Y funciona sorprendentemente bien para no haber hecho un tuning de la IA. Esto está GTP, Mondo y Lirondo llamando a la API. Entonces, imaginad, esto es una herramienta de diseño, ¿vale? Pero imaginad que la utilizamos para operación. Me conecto a tu clúster de Kubernetes, sacamos los 1000 contenedores que están ahí funcionando, los traemos y los visualizamos. Y le enganchamos la telemetría, que os hemos visto antes, y si están funcionando bien, verde, y si están regular,
amarillo o rojo. Tienes un mapa adaptado al dominio de la empresa donde le estás diciendo, oye, está fallando este componente y por dependencias todos estos se van a ver afectados. Es hora de levantar a este señor, a este señor, a este señor. Lo enganchas con la CMDB de la casa y sabes qué departamento, qué personas tienen que participar en la sala de guerra para arreglar el sarao, ¿vale? Es un poquito lo que estamos haciendo. Por último, tenemos un white paper muy chulo donde se cuentan estas cosas. Si lo queréis descargar, lo tenéis ahí, una versión PDF de estos patrones que hemos comentado y una newsletter. Y por último, también os dejo unas referencias a CAL, que no lo he comentado. Son una serie de estándares para nombrar esos endpoints, el ping, la versión, están descritas ahí en CAL. Semver, lo hemos hablado ya, y el framework de humo, el Smoke, lo tenéis ahí también. Y por último, un poquito de publicidad. En octubre hacemos un congreso en Sevilla de modelado, este tipo de herramientas de modelado, con un toque de aeroespacial. La Agencia Espacial Europea nos soporta el del 17, 18 y 19. Van a venir más de 100 personas del centro de Europa, más los españoles que nos queramos apuntar, y yo creo que va a estar muy bien. Echarle un vistazo, el Call for Paper está abierto, e incluso estamos buscando sponsors, empresas que les guste el tema del espacial o el modelado para apoyarlo. Nada más, hago vuestras preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, Laura. Yo para que quede grabada, sobre los SLAs, si es que como que me falta ver la visión total. Si, vale, tú estás informando que esa API tiene que llegar a ese tiempo, ¿no? Imaginemos que son los 2 segundos. Entonces, pero luego tú por fuera es que tienes que medir que se cumple eso y establecer una forma para luego reclamárselo, ¿no? Vale, que solo es a nivel informativo. Sí, claro, esto que os he enseñado está muy enfocado al endpoint. O sea, este endpoint tiene estas restricciones, tiempo máximo de respuesta, rate limits, etcétera. Probablemente cuando firmas un contrato con un cliente lo haces agregado sobre el API. Entonces tienes que coger todos tus endpoints y decir, normalmente va en términos de decir, pues en una ventana de 24 horas, el percentil 95 significa que todas las peticiones te las voy a devolver antes de 2 segundos y un 5% se me pueden escapar. O sea, básicamente es los términos lo que haces. Entonces, en función de cómo definas esa medida que va en el contrato, tienes por debajo que agregar toda la medición de los endpoints para calcular en esos tiempos de ventana si cumplimos o no cumplimos y nos hemos desviado, por cuánto. Y ahí, a partir de ahí, hay veces que hay penalizaciones. El día que a Amazon se le cayó el dínamo en la costa este, tenían, creo que eran 6 nueves, pues perdieron la SLA, pero para 6 meses o un año. ¿Sabes? No, esa fue una serie. Entonces, depende un poquito de cómo esté el contrato. Al principio, estas métricas se ponen como manera de compromiso y probablemente no llevan penalización, y cuando la organización ya madura, hay clientes que te los exigen. Dicen, no, yo quiero imponer una penalización, si no cumples, quiero que te cueste dinero. Entonces, ahí ya depende de cómo lo marcan y cómo lo van a medir. Tienen que pactar por contrato cómo lo vamos a medir para que esa penalización se pueda llevar a cabo. Vale. Y luego, repite la pregunta. Sí. Comentabas el tema de hacer de hacer un pack de llamadas. ¿Eso también se gestiona también con todas las herramientas que le has puesto o también forma parte de que tú lo mides y luego ya haces no sé, ¿eso qué recomiendas? Sí, mira, para poner un rate limit, por ejemplo, tienes 60 llamadas por hora, no son 60 llamadas hora de cualquiera de nosotros, sino esas 60 llamadas hay que medirlas por cuenta de cliente. Es Laura la que está llamando y lleva 59. Entonces, la Universidad de Sevilla tiene prototipos de herramientas donde configuran middleware y se utiliza un Redis para llevar la cuenta. Con un diccionario llevas la cuenta de que este cliente va por 59 y le queda una para sobrepasar el límite. Entonces, tienes que hacer gestión de estado de cómo va el consumo de las APIs por cliente, o por cuenta, o por la unidad que utilice. Normalmente,
Lo que pasa es cuando te conectas a la API es una API key, un token, y en función de ese token vamos apuntando consumo. Se puede utilizar, básicamente se implementa como un middleware en el lenguaje que quieras, pues el Java puede ser el .NET o Go, y utilizar un Redis. Redis, como la caché y como base de datos, tiene buenas estructuras de datos, diccionarios básicamente, para guardar esa información y llevar la cuenta en ventanas deslizantes. También es interesante, porque dices, vale, he consumido mi cuota en esta hora, pero en cuanto me paso a la siguiente hora, el contador tiene que bajar a 0 y volvemos a empezar. Sí, hay herramientas. Hay muchas herramientas en este sector que están confluyendo hacia esto. Pensamos que el estándar de SLAs es interesante porque permite, con una única definición, igual que OpenAPI, configurar todas esas herramientas. Le das la descripción y queda configurada la herramienta. De hecho, los APMs, los API Gateways, al final, toda esa funcionalidad avanzada que tienen para configurar rate limits y demás, se verían beneficiados de tomar la descripción de SLAs. Acerca de la última herramienta que has puesto, Orca, creo que me he perdido un poco. Es decir, es que en un momento dado has dicho, no, aquí podemos poner los pods y ponemos la telemetría. Es que no lo he entendido, no lo he escuchado, no entiendo. Lo refraseo. Esta es una herramienta que hemos hecho para editar Docker Compose de manera visual. Pero, sacándolo de ese contexto y llevándonoslo al mundo de la observabilidad, el escenario es el siguiente. Vámonos a una gran empresa, conectamos a su Kubernetes, hacemos una query, pintamos visualmente todos los contenedores que esa empresa tiene en marcha y luego conectamos con la observabilidad y damos telemetría sobre este diagrama. ¿Qué tienes? Un gemelo digital que te está diciendo que todo está bien o que tienes un problema aquí y aquí. ¿Vale? Esa es un poco lo deja la imaginación porque estamos en ello, no está todavía montado. Pero igual que lo hemos hecho para Docker, estamos pensando en irnos a Kubernetes porque tiene sentido hacer este tipo de cosas. Y se apalanca en todo lo que hemos contado antes, el health check, el endpoint health check, que te dice cómo está tu servicio, si está bien, si está mal, o como quiera que se llame. ¿Vale? Sí. Sí, no lo he enseñado, pero tienes ahí un botón import que hace justamente eso, importa y exporta a... Eso es. Y un editor gráfico, te está quitando la penuria de trabajar con YAML, básicamente. ¿Eh? Todavía no. Todavía no, pero no estaría mal en el momento dado cargarlo desde una URL que venga de Git y tal, se puede hacer. Si tenemos permisos contra Git, en este caso te puedes logar con Git, sí, se podría hacer. Podrías tanto leer como escribir. Sí. Buena idea, me la apunto. Sí. ¿La última? Que hablabas de Redo como documentación, ¿no? Para APIs. ¿Hay alguna más así que recomiendes o esta es la que crees que es mejor? Y... Bueno, pero... Redogly, lo que pasa que es que tenía como una parte que han dejado de mantener y de hacer, pero por si conocías más así que puedas recomendar y hacer un estudio... Las dos que más conozco son estas. Tiene que haber alguna más por ahí, pero no te sabría decir. Y luego siempre te queda, a mí me sale el puntito de generación de código, que es me cojo el YAML y yo mismo genero el HTML que quiera. Puedes incluso generar tu propio formato con la guía corporativa de la empresa, en un momento dado aplicando el CSS y la estructura que tú quieras poner. Porque como el contrato OpenAPI lleva ejemplos, lleva documentación, puedes tirar de toda esa información para montarlo Si la personalización de este tipo de herramientas no es suficiente, siempre puedes generar tu propia versión. Y lo interesante no es hacer la documentación a mano, porque eso no escala. Lo interesante es generarla a partir del modelo que al final es por reflexión, viene de los endpoints que estás montando en el código, que es lo interesante, para que el mantenimiento sea mínimo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Voy a estar por aquí. Cualquier pregunta.